Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es una alegría estar en esta tarde aquí delante de la presencia de Dios y delante de ustedes para glorificar al Señor y para exponer su santa palabra a lo cual nos vamos a disponer en esta tarde. Les saludo cordialmente y deseo que se encuentren muy bien de salud y en todo sentido todos los que me escuchan en este momento. Vamos a compartir la palabra de Dios y ahora con un tema que también creo es muy pertinente para el tiempo que estamos viviendo. Se llama cuarentena y armonía familiar. Esto nos lleva a una pregunta muy importante. ¿Cree usted que será posible estar confinados en familia por un largo tiempo y al mismo tiempo tener armonía? Parece ser que los reportes noticiosos dicen que no. Los comunicados a través de los medios nos dicen que por lo pronto aquí en el estado de Chihuahua la violencia intrafamiliar ha ascendido hasta más del 50%. Y los reportes que se han recibido, que ha recibido la Secretaría de Gobernación de todos los estados de la República Mexicana, nos vierten la información de que del 30 a el 100% de aumento ha tenido incidencia o ha aumentado la incidencia de un 30 y hasta un 100% los casos de violencia intrafamiliar. Cuando hablamos de todas las entidades federativas, qué significativo este dato que se está vertiendo a través de los medios. Esto nos pudiera decir que no se puede tener armonía después de tanto tiempo confinados y pudiéramos pensar qué va a pasar después de todo el tiempo que vamos a seguir todavía en esta situación. Pero a pesar de estos reportes, yo quiero decirle que no debería ser así. Yo creo que debería y puede ser diferente. Por eso en esta noche yo quiero darle algunas recomendaciones precisamente para lograr la armonía de la familia, a pesar de que continuemos en este claustro, yo no sé por cuánto tiempo más. Sí se puede. Claro que se requiere esfuerzo, pero la palabra de Dios nos dice cómo, y por eso le voy a dar estas recomendaciones. Una de ellas sería actuar con respeto. La palabra de Dios nos habla de ello, del respeto. Sí, definitivamente la palabra de Dios nos hace un llamado a todos, a cada uno de los miembros de las diferentes familias. La palabra de Dios es un llamado a actuar con respeto. Por ejemplo, a los maridos les dice claramente la palabra de Dios que no traten ásperamente a sus esposas. En otras palabras, no sean escofinas para sus mujeres. Eso está en Colosenses capítulo 3, versículo 16. También la Escritura dice que los hombres deben tratar a sus mujeres como a vaso frágil. Note esa expresión, no como balón de fútbol, ni tampoco como perilla de box, sino como vaso frágil. Eso lo dice Pedro en su primera carta, capítulo 3, versículo 7. Cuando se dirige a las mujeres, se les dice a las damas que deben respetar a sus maridos, no pisotearlos, no gritonearlos, respetarlos. Efesios capítulo 5, versículo 33, está muy clara ahí la palabra de Dios. También hay un llamado a los padres de familia y lo que se les dice a ellos es que no provoquen a ira a sus hijos, es decir, que no abusen de su autoridad para con ellos. Efesios capítulo 6, versículo 2. Luego también se amonesta a los hijos a honrar a los padres, no a deshonrarlos, a honrarlos. Y eso implica obedecerlos, eso implica ayudarlos. Efesios capítulo 6, versículo 4. Note cómo la palabra de Dios para cada uno de los miembros que componen el núcleo familiar tiene un llamado, una demanda que tiene que ver con esta virtud, la cual yo le estoy exponiendo en esta mañana y en esta noche, y que se convierte en una recomendación muy importante para usted y para mí. Esto es muy saludable tenerlo en la mente siempre y tenerlo en el corazón. Qué importante. El respeto quiere decir darle valor a las personas, mostrarles que valen,
mostrarles que son importantes y mostrarles que son dignas precisamente en calidad de personas. Eso es el respeto. Se puede hacer con hechos, con actitudes y con palabras. Para tratar de mirar objetivamente lo que estoy diciendo, voy a compartirle algunos ejemplos de faltas de respeto que se dan de pronto en casa, sobre todo cuando es mucho el tiempo que estamos juntos. Las faltas de respeto es más fácil que se den cuando pasamos mucho tiempo juntos. Y dando ejemplos de este tipo de actuaciones, creo que vamos a poder mirar muy bien a qué se refiere cuando se nos llama, según la palabra, respetar y lo que tenemos que evitar. Por ejemplo, una falta de respeto que se puede dar en la casa es gritonear, gritarle a los demás. Cuando usted le grita a los demás, usted los denigra. Usted le está diciendo que no son dignos. Es una manera de faltar al respeto. Eso quiere decir que respetar sería moderar el tono de voz cada vez que nos dirigimos los unos a los otros. Y qué importante, ¿no es cierto? En este tiempo en que estamos tan estrechamente conviviendo. Otro ejemplo de falta de respeto sería tomar lo que le pertenece a otro sin pedirle permiso para tomarlo. Es muy fácil hacer eso cuando decimos o alegamos que tenemos confianza porque vivimos bajo el mismo techo. Pero lo cierto es que aunque vivamos bajo el mismo techo, una expresión de respeto es pedir el debido respeto para tomar algo o incluso para entrar a una habitación, pedir permiso, tocar a la puerta. Son expresiones de respeto. Violar eso son faltas a esta virtud tan importante. Ocupar el lugar también que le corresponde a otro en un momento dado es una falta de respeto. Hacer ruido cuando se solicita silencio es una falta de respeto. Pudiéramos hablar en términos generales en este sentido y señalar que en sí faltar al respeto es cuando se hace lo contrario a lo que se solicita o a lo que se necesita. Por ejemplo, te dicen sal y tú entras. Te dicen sube y tú bajas. Te dicen baja la voz y tú la levantas. Hacer lo contrario a lo que se solicita o a lo que se necesita es una falta de respeto. Y no es verdad que es demasiado común muchas veces en el núcleo familiar, sobre todo en este tiempo en que tenemos tanta estrechez en la convivencia. La estrechez en la convivencia produce intimidad. Y la intimidad es, por un lado, buena, fabulosa, porque el acercamiento es lindo, pero por otro lado, hay que enfrentar efectos negativos como este. La intimidad nos lleva a tomar tanta confianza que en un momento dado podemos confundir la confianza con la falta de respeto. Otra falta de respeto es ofender con palabras. Qué fácil es decir cosas que en un momento dado molesten, hieran a las otras personas que están en casa. Ofender con palabras se puede de muchas maneras. Qué poderosas son las palabras, si es verdad, para edificar, pero también qué poderosas son para destruir, para hacer que una persona se sienta humillado, que se sienta pisoteado, que se sienta manchado, se sienta mal. Otra manera de faltar al respeto son las agresiones físicas, que estamos hablando ya de una cuestión extrema, pero que ya miró usted las estadísticas, el informe al principio, hace un momento, que se nos está informando a través de los medios cómo va a la alza la violencia intrafamiliar, y lamentablemente mucha de esa violencia no solamente tiene que ver con actitudes y con palabras, sino que tiene que ver con hechos. Esa violencia que se da en las casas. Así que las agresiones físicas son una falta de respeto. En resumen, todo aquello que usted dice o hace que en un momento dado denigra a las personas que viven con nosotros, que las denigra, que las menosprecia, que las mancha, todo eso es una falta de respeto. Por el contrario, todo lo que usted dice o lo que usted hace y que hace que esas personas se sientan que valen, es decir, usted les da valor, usted les manifiesta que las considera importantes con lo que dice y con lo que hace, todas esas son manifestaciones de respeto. Definitivamente, don Benito Juárez tenía razón cuando dijo
que entre los individuos y entre los pueblos el respeto al derecho ajeno es la paz. Es verdad que el respeto es poderoso para engendrar paz y para engendrar armonía, no solamente en los pueblos, sino también en las familias. Actúe con respeto. Esta es una importante recomendación para sostener la armonía en la familia a pesar del confinamiento. Hay una segunda recomendación que quisiera añadir a esta que también es muy importante. Ser amables. Sume esto a aquello. Sume ser amable a ser respetuosos y vamos a tener una buena combinación. Usted se va a dar cuenta que las recomendaciones que yo le voy a dar, las tres, porque van a ser tres, se traslapan o se engarzan la una en la otra, están muy relacionadas. Definitivamente ser amables va íntimamente relacionado con ser respetuosos. La palabra de Dios nos habla también de la amabilidad, definitivamente. Le voy a leer, o le voy a citar algunos pasajes de la Escritura en la Nueva Versión Internacional para que usted pueda mirar que ciertamente la Biblia trata el asunto de la amabilidad. El primer texto está en Filipenses capítulo 4, versículo 5, que dice que su amabilidad sea evidente a todos. Es lo que dice el apóstol Pablo, que es quien escribe la carta a los filipenses. Que su amabilidad sea evidente a todos. Pablo nos enseña ahí, en primera instancia, que debe haber amabilidad y que esa amabilidad de nosotros debe ser percibida por las personas que están a nuestro alrededor. Y también nos enseña que la amabilidad debe ser expresada a todos. Su amabilidad sea manifiesta a todos. Colosenses capítulo 3, versículo 2. Como escogidos de Dios, santos y amados, dice el apóstol, revístanse de amabilidad. Ese revístanse de amabilidad nos enseña que somos responsables, que ser amables es una determinación que usted debe tomar. No se trata de cómo nos trataron en el núcleo familiar, de en qué círculo nos desarrollamos. Se trata de hacer una decisión. Por eso Pablo dice, revístanse de amabilidad. Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. ¿Qué es lo que pasa con la respuesta amable? Calma el fuego. ¿Y qué sucede con la agresiva? Hace que cobre vida. Seguramente usted ha observado esta verdad que manifiesta el escritor sagrado en su casa, sobre todo en este tiempo. ¿No es verdad? Es muy probable que así sea. A veces las fricciones, las tensiones inevitablemente se dan. Hay que poner en práctica lo que el proverbista dice. Una respuesta amable viene a destensionar, viene a relajar, viene a calmar las cosas. Qué importante es la amabilidad. Proverbios capítulo 16, versículo 24 dice, panal de miel son las palabras amables. Me gusta lo que dice el escritor. Sigue diciendo que las palabras amables son panal de miel porque endulzan la vida y dan salud al cuerpo. Qué bonito es ser amable, ¿no cree? Qué maravilloso saber que por la forma en que actúo, por la forma en que hablo, por mis actitudes, puedo endulzarle la vida a una persona, específicamente a las personas que viven conmigo. Qué triste es darme cuenta que por lo que yo digo, por lo que hago, por mis actitudes, puedo amargarle la vida a las personas que están cerca de mí, que tanto amo, los que viven conmigo. Hay que tomar en cuenta esta porción de la palabra de Dios. Note entonces cómo la Escritura, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, tratan el asunto de la amabilidad. Ser amable no es otra cosa que ser cortés, ser gentil, ser atento, ser afectuoso y benevolente. ¿Cree que podemos? ¿Cree que puede ser gentil con los de su casa a pesar del encierro? ¿Cree que puede ser benevolente, que puede ser afectuoso? ¿Cree que puede? Yo creo que sí puede. La palabra de Dios, si nos lo demanda, es porque sí podemos.
Si Pablo dice que hay que revestirnos de la amabilidad, es porque podemos hacer la determinación. Algo que tenemos que tener en cuenta es que en la medida en que manifestamos amabilidad en nuestra casa, esa será la medida en que la armonía se manifestará. Eso quiere decir que si tenemos demasiados conflictos, si tenemos demasiados choques, demasiadas fricciones o conflictos, eso significa que nos está faltando ser amables. Yo le recomiendo que no acuse a los demás, que no diga tú no eres amable, tú eres amargado. No acuse a los demás, mírese usted. Esta palabra es para que cada uno de nosotros nos miremos a nosotros mismos, echemos una mirada introspectiva, veamos si estamos practicando la amabilidad y decidamos hacerlo. Eso es muy importante. Así que determínelo usted, diga gracias, diga por favor cuando es menester, diga con permiso, diga discúlpame cuando es menester, cuando es necesario, cuando se hace pertinente. Diga tú primero cuando se trata de privilegios, porque es muy fácil decir tú primero cuando se trata de responsabilidades, ¿verdad? Pero diga tú primero cuando se trata de privilegios. Diga un piropo o diga un elogio. Qué linda estás, qué guapo estás, qué capaz eres, qué bien quedó la comida. Todos esos son gestos de amabilidad. Es cuestión de determinarlo. Hágale el almuerzo a todos. O cualquier otro gesto de servicio. Todas estas son acciones de amabilidad que en un momento dado vienen a construir la familia, vienen a lubricarla y vienen a engendrar una manifestación maravillosa de armonía, a pesar del confinamiento, claro que sí. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Que nos ha faltado llevar a cabo, poner en práctica estos valores tan importantes que no solamente los escuchamos en los medios o en cualquier otra instancia, sino que están revelados y demandados en la palabra de Dios. Y eso es cosa seria y tenemos que tomarlo en cuenta y abrazarlo y practicarlo, qué importante. Leí sobre un hombre de negocios muy sobresaliente llamado Charles Gainsbourg. Este hombre no acostumbraba a firmar él mismo, como muchos empresarios no lo hacen, firmar él mismo sus cheques, sino que tenía una serie de personas encargadas para que firmaran sus cheques. Siempre fue así. Pero en una ocasión que los encargados de firmar aquellos cheques no estaban, él se puso a hacerlo. En septiembre de 1994, un buen día de esos, él se sentó en su escritorio o a su escritorio y entonces él empezó a firmar los cheques, pero él se tomó el tiempo e hizo el esfuerzo extra de ponerles también ahí en cada cheque a cada uno de sus empleados una nota de agradecimiento. Se tomó buen tiempo, pero lo hizo a cada uno de ellos. Resulta que este buen hombre, Charles, al siguiente día murió repentinamente, pero no sin haber agradecido a cada uno de sus empleados personalmente a través de aquellas notas que escribió, ese agradecimiento por el servicio que le habían prestado. Este incidente que le ocurrió a este hombre debe enseñarnos que no debemos tardar demasiado para empezar a ser amables. Charles pudo haberlo hecho antes, pero hasta entonces se dio el tiempo de escribir aquellas notas. Lamentablemente ya no tuvo más tiempo porque al siguiente día falleció. Por favor, no esperemos tanto, que no sea demasiado tarde para manifestar la amabilidad. Comience ahora, por favor. Comience en su casa, con su familia ahora. Sea amable. Esa es una recomendación excelente para que ustedes tengan armonía a pesar de que estamos en confinamiento y que tenemos tanta estrechez o tanta cercanía cotidiana. Sabemos que esto es difícil. Hay una tercera recomendación que por favor le pido escuchen. Y eso es practicar la tolerancia. No solamente respete y sea amable, practique la tolerancia. Yo creo
que esta virtud o este valor es el más importante, porque sin este los otros dos no existirían o no se manifestarían. La palabra de Dios también habla de la importancia de la tolerancia, o también nos pide que seamos tolerantes. Por ejemplo, en la Nueva Traducción Viviente, en Efesios capítulo 4, versículo 2, el apóstol San Pablo dice: siempre sean humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Hay que tener cuidado en esa última expresión. Tolérense las faltas por amor. Claro que el apóstol Pablo se está refiriendo a la iglesia, pero estas palabras que el apóstol Pablo da son aplicables a todo tipo de comunidad. Y el núcleo familiar es una comunidad, de manera que ahí aplican perfectamente estas palabras. Por favor, también note que es un imperativo. Tolérense las faltas por amor. Es una orden. La tolerancia implica soportar, implica tener paciencia e incluso también perdonar. En realidad, si no hay paciencia, si no hay disposición a perdonar y si no hay disposición a aguantar o soportar, por lo menos en alguna buena medida, entonces no está habiendo tolerancia. El Señor Jesucristo fue sumamente tolerante. Y hay muchas escenas en los evangelios que pudiéramos traer a colación para mostrar que el Señor Jesucristo fue grandiosamente tolerante. Pero yo le menciono solamente un episodio de su vida para que podamos mirar esa capacidad de tolerancia del Señor Jesucristo. Y esa ocasión fue cuando todos sus apóstoles lo traicionaron. Eso es conocido de todos. Judas lo traicionó, lo entregó por 30 piezas de plata. Pedro lo negó 3 veces bajo maldiciones. Y todos los demás apóstoles en el mismo tiempo lo abandonaron en el momento más crítico de la vida del Señor Jesucristo. En ese momento en que lo arrestaron y lo llevaron para juzgarlo y posteriormente a la cruz, todos se desaparecieron. De manera que todos fueron traidores. No solamente Judas, como a veces se le achaca la desgracia o el estigma ese a Judas de que él es el traidor. La verdad es que los 12 apóstoles traicionaron a Jesús. ¿No es verdad que la traición es una ofensa grande? Como para sentirse ofendido, como para herirse. Claro que sí. Pero el Señor Jesús mostró tolerancia para ellos de manera excepcional. ¿Cómo lo hizo con Judas? Usted recordará el evento. Cuando Judas llegó al huerto de Getsemaní donde Jesús estaba, en cuanto Cristo lo vio llegar con aquella turba, se aproximó y le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Como diciéndole: amigo, ¿qué te trae por acá? ¿Qué manera de recibirlo? Y cuando Judas se acerca y lo besa, le da el beso traicionero, lo único que él le dice con una grande ecuanimidad es: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Pero no lo maldice, no lo golpea, no le grita, solo lo hace reflexionar. Con una tremenda ecuanimidad, una tremenda serenidad. Qué capacidad de tolerancia, qué paciencia, qué capacidad para soportar y qué facultad para perdonar del Señor Jesucristo. ¿Cómo mostró su tolerancia para con el apóstol San Pedro? Cuando Cristo se levantó de la tumba y se encontró con Pedro, le dijo: ¿me amas, Pedro? Le dio la oportunidad de que le dijera que lo amaba por 3 veces. Jesús sabía que lo amaba, pero que por su debilidad lo había entregado. Y no solamente le preguntó: ¿me amas? Y le dio oportunidad de decirle: ¿me amas? Sin siquiera decirle hipócrita, sino que le delegó el pastoreo de sus corderos. Por 3 ocasiones le dijo: pastorea mis corderos, pastorea mis ovejas. Es decir, le dio una delegación importante, le manifestó que confiaría en él para que pastoreara su rebaño. Eso es una capacidad maravillosa de tolerancia. ¿Y cómo lo hizo con los demás que lo abandonaron en el último momento? Pues simplemente se apareció a ellos, comió con ellos como si nada, sin hacerle ningún reclamo. Eso es impresionante. Al que más le reclamó fue a Tomás, porque él dijo que no iba a creer.
ver. Y le dijo, mira, ven, pálpame y no seas incrédulo sino creyente. Pero eso fue todo. Con todos ellos comió y a todos les delegó la predicación del Evangelio. Maravilloso. El Señor Jesucristo era una persona que sabía tolerar. Todo esto está incluido en esta virtud maravillosa que tiene que ver con tolerar. ¿Verdad que usted ha tenido que enfrentar seguramente palabras, actitudes, acciones y hábitos de los que viven con usted en su casa que lo han irritado, que lo han molestado, que lo han ofendido? Sí, así ha sido y así va a ser en todos los días que nos quedan. Siempre es así, pero en este tiempo de confinamiento usted sabe, ¿verdad? Por ese trato continuo y tan cercano es más posible que suceda. Por favor, actúe como Jesús. Sea tolerante igual que Cristo. Alguien me dirá, casi lo escucho que me dice, es que yo no soy así. Pero yo quiero decirle con todo mi corazón en esta noche que no se trata de ser así. Se trata de decidir actuar así. No es una cuestión de personalidad, es una cuestión de decisión. Es importante que usted decida ser tolerante porque este confinamiento nos demanda que seamos tolerantes para que tengamos una vida en paz, una vida armoniosa y que realmente pasemos un buen tiempo a pesar del confinamiento. Actuar con respeto, ser amables y practicar la tolerancia son recomendaciones fundamentales, importantes, que deben tomarse en cuenta para tener armonía en la familia en esta cuarentena. Si usted tuviera un instrumento para medir estas virtudes, graduado con una escala del 1 al 10, ¿qué calificaciones se daría usted a usted mismo? ¿Qué calificación se daría en materia de respeto? ¿Cuál calificación en materia de amabilidad? ¿Y cómo se calificaría desde la perspectiva de la tolerancia? Primero piense qué calificación se daría a usted mismo. Ahora, por favor, piense qué calificación le daría a su familia, porque son cosas diferentes. Después de que se evalúe, por favor, determine cada día tratar de alcanzar el 10. Trate por lo menos de alcanzarlo. Si cada miembro de la familia se esfuerza en esto, yo le aseguro que las cosas van a ir bien y que incluso en esos hogares donde hay violencia intrafamiliar, las cosas van a mejorar. Pero tiene que haber decisiones, tienen que darse pasos y tienen que aplicarse estas recomendaciones. Este asunto de la paz y la armonía en la casa es una gran necesidad. Lo invito en esta noche a que oremos en este preciso momento por la estabilidad relacional de las familias. Ya hemos orado por salud, ya hemos orado por la estabilidad financiera. Hoy vamos a orar por la estabilidad relacional. ¿Me explico? Lo que tiene que ver con las relaciones. Sobre todo por aquellas familias, vamos a pedir que están en conflicto. Ore conmigo, por favor. Dios amado, yo te doy gracias por tu preciosa palabra, que siempre es oportuna. Yo creo con mi corazón que tú quieres que en este tiempo de prueba tengamos paz y armonía. Te ruego que despiertes el corazón de cada uno la voluntad para vencer el egoísmo y para decidir respetar, decidir ser amable y decidir ser tolerante. Te pedimos de una manera especial por todas las familias y de una manera muy particular por todos aquellos que ya están teniendo serios conflictos, para que tú intervengas y te dignes en utilizar este mensaje, esta palabra para ayudarlos, Señor, de tal manera que sean bendecidos y consolidados como familia en el nombre de Jesús. Amén. Le agradezco mucho su paciencia y su buena voluntad de escucharme una vez más. Tengan muy buenas noches. Les amamos. Seguimos orando por ustedes. Dios los bendiga.